La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Muy feliz domingo. Estamos en el domingo de Pentecostés, en el año B. Es una alegría muy grande haber llegado a este domingo de Pentecostés. Llevamos todo el tiempo pascual preparándonos para este día, con una gran esperanza de que el Señor haga obras grandes en su iglesia y en nuestra vida, y con una gran alegría. Venimos preparándonos para este día de Pentecostés de una manera muy especial, unidos a María. Hay dos opciones para el Evangelio de hoy. Se pueden elegir dos posibles evangelios. Nosotros vamos a elegir la opción 2, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27, y capítulo 16, versículos 12 al 15. Vamos a escucharlo con el corazón muy abierto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. De las dos opciones que hay, los dos posibles evangelios que se pueden elegir hoy, he elegido este porque dice unas cosas preciosas y muy iluminadoras sobre el Espíritu Santo. Y también porque el otro evangelio es el mismo que se proclama en el año A, y entonces me parece que también ir variando los evangelios tiene una riqueza especial. Lo primero que quiero decir, os lo digo todos los años, es que tenemos que aprender a vivir bien este día de Pentecostés y lo que significa la venida del Espíritu Santo. A ver, porque a mi mente siempre viene un posible error a la hora de vivir este día de Pentecostés, que nos puede pasar también en otros momentos de nuestra vida. Por ejemplo,
cuando hacemos unos ejercicios espirituales, un retiro, cuando hay un momento especial de gracia en nuestra vida, tenemos el peligro de pensar que si lo vivo bien, tengo que sentir algo especial en ese día. Tengo que tener como experiencias espirituales muy especiales ese día. O por lo menos algo un poco especial. Y que si eso no ocurre es que no lo estoy viviendo bien o no me he preparado bien. Y siempre os digo que eso no es así. Que Dios da sus gracias cuando quiere. Entonces no tiene por qué ocurrir que en días que son especiales tú experimentes algo especial. Porque Dios te lo puede dar cualquier otro día. Entonces el hecho de que no experimentes algo especial no significa ni que Dios te ha fallado, por supuesto, ni tampoco significa que tú te hayas preparado mal. Y luego también siempre me parece importante recordar que la acción de Dios no es equiparable a los sentimientos que nosotros experimentamos. Es decir, puede haber una acción muy fuerte de Dios en mi vida y que yo no me dé cuenta, no experimente nada, porque con mucha frecuencia Dios actúa en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces ocurre que Dios va actuando en nosotros, nosotros no nos damos cuenta, nos parece que lo estamos haciendo mal porque no vemos progresos, parece que estamos atascados siempre en lo mismo. Y sin embargo Dios va obrando en lo profundo del corazón y no nos damos cuenta. Y luego, de repente, cuando pasa el tiempo, empezamos a percibir los frutos. Pero, ya te digo, muchas veces Dios está obrando, está actuando en nuestra vida, está cambiando nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta. En el día de hoy me gustaría destacar especialmente las oraciones de la liturgia. Vamos a empezar deteniéndonos en la oración colecta, que dice así: Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Es una oración muy elocuente. Es una oración que nos hace ver cuánto espera la Iglesia de esta solemnidad de Pentecostés. Que no quiere decir que la Iglesia espere que en este día se vean cosas, se vea que el mundo cambia.
Cuando Jesucristo resucitó, no se vio que el mundo cambiaba. Parecía un día normal. Parecía que todo era igual. Sin embargo, la historia había cambiado para siempre. Y lo mismo ocurre cada año cuando celebramos Pentecostés. No parece que el mundo cambie. Sin embargo, la celebración del don del Espíritu Santo, la actualización del día de Pentecostés, cambia el mundo, cambia la historia. Y la Iglesia lo sabe. Y sabe que aunque no se note, es así. Y por eso esta oración es enormemente audaz. Es decir, le pide a Dios cosas grandísimas. ¿Por qué le pide a Dios cosas tan grandes? Porque la Iglesia sabe que el don del Espíritu Santo lo cambia todo, lo renueva todo, lo santifica todo. Por eso fíjate lo que dice. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia. Es una expresión muy audaz, muy fuerte. Por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia. Fíjate qué fuerza tiene esta fiesta, que tiene fuerza para santificar a toda la Iglesia. Y dice, en medio de los pueblos y de las naciones. Santificas a toda la Iglesia, no una parte, no la mayoría, toda la Iglesia. En medio de las naciones. ¿Qué significa eso? Pues que la Iglesia es como un fermento que está en medio de la masa y que va a transformar toda la masa. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra. Es una expresión también muy elocuente. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, no sobre algunos, no sobre muchos, sobre todos los confines. Es decir, hasta los lugares más ocultos, más lejanos, hasta allí, hasta el último lugar, llénalo todo, Señor, de tu Espíritu. ¡Qué petición! Tan grande, tan audaz, tan hermosa y tan verdadera, porque se cumple. Porque en este día Dios derrama su Espíritu sobre todos los confines de la tierra. Y es así. Por eso, en este día, nuestro corazón se tiene que llenar de una enorme esperanza. Aunque parezca que el mundo está muy mal, sí, pero Dios lo va a cambiar todo. El Espíritu Santo lo va a cambiar todo. Que la esperanza inunde tu corazón con esa certeza de que Dios lo va a cambiar todo. Tal vez te sientes lejos de la santidad. Yo sí. Pero en este día
la esperanza también debe llenar nuestro corazón. El Señor lo puede hacer. Puedo ser santo. No es tarde. Dios lo puede todo. Y fíjate qué petición tan bonita. Realiza ahora también en el corazón de tus fieles. Siempre la Iglesia mira al corazón. ¿Cómo cambia Dios el mundo? Cambiando los corazones. Las estructuras cambian cuando cambian los corazones. A lo que hay que mirar siempre es al cambio del corazón. A donde hay que apuntar siempre es al corazón de cada persona. Ahí es donde se producen los milagros, en el corazón. Realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y verás qué maravillas hizo Dios en los comienzos de la predicación evangélica. Son grandes maravillas. Pues le pedimos al Señor, realiza hoy en nuestros corazones, en mi corazón, estas mismas maravillas. Antes de terminar el comentario de este Evangelio, decirte que cada lunes a las 4 de la tarde en mariaconnosotros.org se publica el Evangelio del domingo siguiente, para que podáis tenerlo con antelación. Y en el boletín, si os suscribís al boletín de mariaconnosotros.org, en el boletín del martes, que lo enviamos el lunes por la tarde, recibiréis el Evangelio del domingo siguiente. Y cada día a las 6 de la tarde se publica el Evangelio del día siguiente, para que también lo podáis tener con un poquito de antelación. Esto es todo por hoy, mi querida familia. Muy feliz día de Pentecostés. El Señor te bendiga y María te bendiga.